empezar este acto de presentación de la marcha, la tercera marcha estatal republicana aquí en Linares, en el que damos las gracias a los medios de comunicación y a la gente que ha asistido. Y le voy a dar la palabra a Pedro Antonio Campos, que es miembro de la directiva de la Asociación Cultural Jaén por la República, en el que comenzará a hablar del objetivo de la asociación y le damos paso a las tareas, explicaré las tareas que se han ido realizando en el último año y resaltar una de las tareas de años anteriores como la consulta popular, para entrar ya en hablar de la marcha republicana estatal. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, gracias por vuestra asistencia y sobre todo también darle las gracias al Ayuntamiento de Linares, que nos ha permitido utilizar este escenario que tiene unas condiciones óptimas para las actividades que estamos realizando. Queremos presentar a la Asociación Cultural Jaén por la República, que anteriormente estaba funcionando como una plataforma y se decidió en el 2024, en noviembre de 2024, convertirla, o digámosle así, como realizar un formato de asociación cultural, porque nos permite llegar de distinta manera a más sectores. No es lo mismo una plataforma que es un poco, digámosle así, el limón, que una asociación cultural que tiene como más empaque, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo basamos en los logros que tenía la Segunda República, que se refiere al tema de libertades, de derechos, así como las reformas sociales que hubo, las económicas y de cuestiones sociales como el divorcio, el voto de la mujer y los logros significativos que tuvo la Segunda República fueron pues, los derechos y libertades fundamentales, la educación pública, que se impulsó por la construcción de escuelas. En aquella época había un analfabetismo brutal y, aparte de construir escuelas, lógicamente se implementaron el grupo de maestros y maestras que impartieron docencia con el fin de acabar con el analfabetismo. El derecho del voto y el sufragio universal también se puso en marcha en aquella época. Se estableció la libertad de culto, se formó una idea sobre el laicismo como forma de Estado, que es importante porque eso no quiere decir que no se acepten las religiones como tal, sino que el Estado no tiene ninguna confesión propia, que es exactamente eso, laicista. Este cambio social y político que proponemos solo puede ser posible con una amplia democracia basada en la elección de todas las autoridades, y por tanto también de la jefatura del Estado, cuya elección debe corresponder a toda la población. Manifestamos nuestra firme defensa de los valores republicanos, de libertad, justicia, feminismo, laicidad, memoria, cultura, solidaridad y renunciar a la violencia, apostando siempre por el desarrollo y la evolución de una sociedad no violenta. Efectivamente, con un no a la guerra totalmente claro y con todas las letras. Respecto del laicismo, por ejemplo, la libertad religiosa y de creencia y la separación real entre Iglesia y Estado, y luego que las distintas confesiones religiosas deben financiarse y sostenerse con las aportaciones de sus miembros, igual que cualquier otra entidad, sin que ninguna de ellas disfrute de privilegios fiscales, como por ejemplo el
tenemos en este caso la Iglesia Católica, que tiene la reducción del IBI, o la exención del IBI, depende de los sitios y los edificios que sean. La solidaridad y la paz. La República siempre fue un ente en defensa de la paz en el momento en que la guerra ha vuelto en Europa y sus gobiernos de la Unión Europea se someten a las exigencias de la OTAN, aumentando el presupuesto militar al servicio de la industria energética, y ponemos de manifiesto el genocidio que se está realizando en Gaza, la guerra que hay en Ucrania y en otras partes del mundo, con lo cual creemos que la solidaridad y la paz es un valor fundamental de nuestra asociación. Defender la República como una forma política abstracta no es lo adecuado, sino como una salida real a las necesidades y reivindicaciones del conjunto de la sociedad, con un contenido político, social y económico antioligárquico y al servicio de la mayoría social trabajadora. Los fines que tenemos en nuestra asociación es promover y defender los valores republicanos y democráticos en Jaén y la provincia, fomentar la participación ciudadana en los procesos democráticos, organizar actividades culturales, educativas y sociales relacionadas con la República y la democracia, y cualquier otra actividad que sean consideradas adecuadas por la Junta Directiva. Tenemos que tener en cuenta que nosotros lo que promovemos es concienciar a la ciudadanía para que a través de ella podamos realizar los cambios que se han llevado a término de forma que cabe en el conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas, porque una reforma de este tipo tiene que ser que venga desde dentro de la ciudadanía hacia afuera, no impuesta, sino que la concienciación ciudadana dé lugar a esto. De hecho, un estudio que se ha hecho en la Universidad de Murcia, del 5 de mayo del 2026, la mitad de los españoles son partidarios de establecer una república. La investigación realizada en 7 países europeos muestra una clara división sobre el modelo de Estado, un 53% más o menos, insatisfecho con la corona. ¿Monarquía o república? Es la eterna pregunta que se hacen los españoles desde que el país dejó atrás el régimen de Franco y votó una constitución que ya venía vinculada con un rey. Casi 50 años después, un estudio de la Universidad de Murcia revela que los españoles le siguen sin convencer la corona. En concreto, los partidarios de establecer una república suman un 51,5% de la población, frente a un 48,5% que sueñan con ver reinar a la princesa Leonor. La última vez que el Centro de Investigaciones Sociológicas se interesó por esta cuestión fue en 2015. Desde entonces no se ha vuelto a hacer una pregunta sobre la cuestión republicana en este país. Aquí tenemos una imagen de los porcentajes que hay según los países de cada valoración de la monarquía o de la república, y está bastante claro que la república es mayormente aceptada, aunque, por ejemplo, en Inglaterra sí apoyan de una forma diferente a la monarquía, tradición de siglos, pero la mayoría de los países, aunque tengan monarquía, no son partícipes de la monarquía. Aquí tenemos un conjunto de actividades que nos van a apoyar para realizar nuestro proyecto como asociación cultural. Hemos hecho muchas. Entonces, el compañero Francisco David nos va a explicar con más detalle las actividades y en qué consiste cada una de ellas.
Bueno, continuamos con las actividades que llevamos realizando desde la asociación de Jaén por la República, anteriormente como plataforma, que empezamos desde 2018 y que coordinamos con el encuentro estatal por la República. La primera, esta actividad, esta foto, es del año 2024, de la primera marcha que se convoca, coincidiendo con el 10º aniversario de la proclamación de Felipe VI como rey, que en ese momento, dado que hace 12 años no hubo ninguna consulta al pueblo sobre qué modelo de Estado quieren, nos lo volvieron a meter, doblados a todos los españoles y españolas, una monarquía caduca, corrupta, antidemocrática. Queremos resaltar una de las actividades importantes que se llevó en todo el Estado español, incluso de inmigrantes españoles que residen fuera de España, la consulta popular sobre monarquía o república, que se desarrolló el 14 de mayo de 2022 y que sin apenas recursos se instalaron 719 mesas de votación y más de 4.000 personas voluntarias en todo el territorio nacional, donde hubo una participación de más de 83.000 personas que votaron y que supuso una importante jornada de participación democrática y de libre expresión popular, en la que la gente mostró además su alegría y responsabilidad de poder pronunciarse sobre la forma del Estado. Aquí podemos ver un gráfico. En Andalucía hubo 143 mesas, de las cuales participaron más de 12.000, casi 13.000 personas, y casi 11.828, como veis en el gráfico, apostaron por la República. Así, en torno a un 90% la gente apostaba por la República, y unas 967 personas votaron a favor de la monarquía y 94 personas en blanco. Aterrizando en la provincia de Jaén, hubo 8 mesas. Una de ellas no se pudo realizar porque la policía local la desmanteló en Úbeda, y las otras 7 fueron en Higuera, La Carolina, Torredonjimeno, Jaén, Linares, Andújar, Alcalá, y en total hubo una participación de 760 personas. La mesa en la que más participación hubo fue en esta ciudad, 169 personas, en el que 169 personas habían dado cuenta de que se puso una mesa en el pasaje de comercio. En esa foto que veis es la mesa de Linares, casi siempre con ningún recurso y con pocas personas, pero ya vería, si todos los que se consideran republicanos y republicanas nos implicáramos, tendríamos una república mañana mismo. Actividades, también la Asociación Cultural Jaén por la República, que apostamos por una república, somos una asociación pro-republicana, pero no nos olvidamos de nuestra memoria democrática histórica, porque seguimos reivindicando que se haga justicia, verdad y reparación, ¿no? Y por ello nos involucramos y realizamos actividades como para extender, por ejemplo, la 9ª marcha integral de la demandad, que es desde Málaga, Granada y Almería, que fue en el mes de febrero, que es cuando se suele realizar, a raíz para de alguna manera reivindicar y esa memoria democrática, ese genocidio que cometieron en el año 37, y de no olvidar, hemos hecho varias conferencias sobre esta serie de etapas que se suelen realizar por los sitios por donde pasaron la gente que salió huyendo de los bombardeos, y de una manera que mostramos el compromiso por la democracia, por la memoria democrática de los que lucharon por mantener la legitimidad de aquella época.
Luego, otras actividades que venimos realizando desde que se creó la plataforma Jaén por la República son acciones por la República que realizamos en torno al mes de abril, abril republicano, en torno al 14 de abril. Esta foto que veis es del año pasado en el Marín, que nos pilló el agua, y nos juntamos un grupo de personas pues para defender y a dar lectura al manifiesto del encuentro estatal, pero también a dar voces y también es un encuentro cultural donde participa otro tipo de gente, se hace lectura del poema, cánticos, en fin, y intervenciones de dirigentes sindicales y políticos. Esto fue una participación para darlo a conocer en organizaciones políticas como el compañero Pedro Antonio, que estuvo representando a la asociación en una asamblea provincial de Izquierda Unida el año pasado, concretamente en mayo, el mes de mayo, el 18 de mayo, en la Carolina. Esta fue del 7 de junio, durante la actividad de la batalla de Lopera, donde dimos a conocer la asociación, los objetivos de esta asociación cultural, para dar a conocer y para que haya la gente republicana, que tenemos un Estado participativo y otro un modelo económico al servicio de la mayoría, dar a conocer ahí que formen parte de este proyecto unitario. Aquí varias actividades, la participación del miembro de Jaén en la segunda marcha estatal republicana del 15 de junio en Madrid de 2025, que dentro de fue un acuerdo del encuentro estatal junto con otros colectivos republicanos, en el que quedaron grupos mozados estatales en conjunto con los territorios donde hay más o menos una organización para promover esta idea de que la llama no se pague, que todos los años nos encontremos cientos, miles de republicanos y republicanas por las calles de Madrid, reivindicando que se abra paso a un proceso democrático y que el pueblo pueda decidir. Más abajo es un acto antifascista que se realizó en el patio del Pósito el 18 de junio del 26, donde este año volveremos a realizar otra acción antifascista. Ya diremos cómo y cuándo, y bueno, el día sería el 18 de julio, pero ya informaremos de qué manera haremos esta acción antifascista. El 26 de septiembre, en este mismo lugar, se reprodujo el documental Maqui Fugado en la Sierra de Segura. Siempre esta asociación, además de ser republicana, luchamos también por recuperar la memoria democrática, ¿no?, de los que nos precedieron. El pasado 6 de diciembre montamos una mesa informativa en el pasaje del Comercio para explicar el manifiesto que llevamos a cabo desde el encuentro estatal y desde Jaén por la República, con la necesidad de que se abra paso un nuevo proceso constituyente, ya que es necesaria de ir más allá de un proceso de elección de la jefatura del Estado y de que haya un proceso constituyente para que derechos humanos como la vivienda, que la tenemos muy bien bonita en el artículo 47 de esta Constitución, no se legisla, y vemos casos como ayer o anteayer hubo varios desahucios en Jaén ciudad, y eso una república que esté al servicio de la vida social no lo puede ni debe de permitir. Pero es que aún habiendo moratoria antidesahucio, como hemos tenido hasta hace muy poco, hasta que lo tumbaron en el Congreso, también los jueces actuaban y prevalecían el derecho, otros derechos del mercado, a que la vivienda sea un derecho humano y preserva y la dejen atacada, la dejen en la nada a cualquier familia que no llegue a final de mes. Por eso es necesario un cambio republicano,
no solo, que vaya más allá de la mera elección de la jefatura del Estado, ¿no? Sino con un modelo económico y social que está al servicio de la mayoría y que rinde derechos como la vivienda, entre otras cuestiones, conquistas laborales, reducción de la jornada laboral, etcétera, etcétera. A primero de año, el 4 de enero, a raíz del secuestro que hubo a un presidente de una nación soberana, de un país superamericano como Venezuela, Jaén por la República, nos sumamos a la concentración urgente que de Jaén por la paz y contra el rearme y la guerra convocó en Jaén, y que de manera coordinada esa misma noche se convocara en las 8 provincias. Y aquí estamos, y queremos que Jaén por la República debe estar en este tipo de acciones por la paz y contra la guerra y contra la propaganda de guerra y belicista que hace el gobierno y los gobiernos de la Unión Europea, y tenemos que denunciarlo y apostar por una política de cooperación entre los pueblos y de diplomacia. Participamos también en el 28 de febrero en la movilización unitaria que hay todos los años, y como no puede ser de otra manera, este año también hemos participado con esta bandera en el que miembros de Jaén estamos ondeándola, porque creemos que la presencia republicana debe estar en todas las luchas sociales, en todos los conflictos, desde los problemas con la sanidad, desde los problemas con la educación, los conflictos laborales, en todas las movilizaciones debe estar la simbología republicana como muestra de que hay que ir hacia un modelo económico y social que está al servicio de la mayoría social. A la derecha veis la foto de la concentración que tuvo lugar este año, el 12 de abril, coincidiendo con una manifestación sanitaria de defensa de la sanidad pública, en la cual Jaén por la República, miembros de Jaén por la República, participamos activamente en la manifestación de defensa de la sanidad pública, pero antes tuvimos nuestra concentración y dimos a conocer el manifiesto por la República, que el tercer encuentro estatal celebrado el pasado 21 de marzo, debatimos y aprobamos para dar difusión y que haya más colectivos y personas que se sumen. Luego, esta imagen corresponde al 22 de marzo, aquí hay una errata, no el 27 de mayo, fue el 22 de marzo de 2026, cuando volvimos a convocar, de apoyar, mejor dicho, la convocatoria de Jaén por la paz contra el rearme y la guerra, contra esta escalada belicista y la política de rearme que nos está vendiendo la moto como que es la panacea y que esto va a crear riqueza, cuando eso va a crear más miseria, y es una vergüenza de que utilice la necesidad de los pueblos trabajadores, del pueblo trabajador, para fomentar este tipo de industria, para servir a la industria armamentística y a los intereses de una minoría, ¿no? Y llegamos la foto de la derecha corresponde, como he comentado antes, al tercer encuentro estatal por la República, celebrado el 21 de marzo. En dicho encuentro, además de la tercera marcha estatal republicana que se va a celebrar este sábado 13 de junio, se coordinó, se trabajó para que seguir fortaleciendo los espacios unitarios por la República, que aquí en Jaén es la Asociación Cultural Jaén por la República, y que haya más implicación desde una óptica no neutral, desde una óptica en la que no se base solamente la elección de la jefatura del Estado, sino que haya de profundizar y de que haya un cambio económico y social, como el control de la energía, de las telecomunicaciones, brindar el sistema público de sanidad, de la educación, de la dependencia, del ferrocarril, de que haya una conexión territorial en ese sentido, ¿no? Y para ello apostó y aprobó en las 20
acciones, 20 puntos que aprobó, voy a resaltar algunos de ellos, de la creación de redes por la República, de redes de cargos públicos por la República. Es importante que los cargos públicos republicanos, desde una óptica progresista y de izquierda, ¿no?, mínimamente, el espacio en el que nos movemos, se coordine y lleve los valores republicanos, lo transmita al ayuntamiento. También la creación de redes de sindicalistas por la República, también el campo de la docencia, crear ese tipo de redes, recuperar las redes de municipios por la Tercera República, que haya mayor compromiso desde las organizaciones que dicen ser republicanas, debe de mojarse mucho más. Y ya meternos en faena, bueno, comentar también de que en esa tarea también se aprobó la elaboración de un borrador de proyecto de constitución de Tercera República, para ir avanzando y tejiendo y hablando conforme vaya avanzando y vaya subiéndose más gente, de ir teniendo algo ya constituyente, elaborando algún tipo de constitución, ¿no? Que por eso mismo, a finales de año, coincidiendo con el aniversario de la Constitución Monárquica del 78, desde el encuentro estatal y a través de todos los territorios donde hay espacios unitarios, apostamos por hacer acciones defendiendo un modelo, un proceso que se llama un proceso constituyente, republicano y democrático, ¿eh? Continuamos con una de las tareas y en lo que nos atañe hoy, que es la presentación de la tercera marcha estatal, con el lema "La monarquía es la guerra, República para la paz". El origen de esta marcha, como he comentado brevemente, fue en 2024, coincidiendo con el 10º aniversario de la proclamación del actual rey. En el encuentro estatal por la República, junto con otros colectivos republicanos, planteamos una marcha republicana estatal que sea anualmente y que se realice en Madrid, para vernos las caras después de todo el trabajo, porque la República, la actividad republicana, no debemos centrarnos en solamente en abril, sino a lo largo de todo el año. Debemos de encontrarnos en este mes, y que cada vez la respuesta sea cada vez mayor, como por el descontento que hay con una monarquía que representa una institución medieval, caduca, corrupta e incompatible con una democracia plena y real, ¿no? Que además de esa democracia plena e íntegra tiene que ser transparente, laica, participativa, y un nuevo sistema económico al servicio de la mayoría social, con un empleo estable y sueldo digno, con vivienda como derecho y no de bien de mercado, servicios públicos, medidas contra las carencias de la vida. Esta marcha impulsada por un grupo motor estatal, unitario y plural, además del encuentro estatal que concentra la mayoría de las representaciones, hay otros colectivos que forman parte de esta marcha, ¿no? Y aquí vemos el manifiesto, como veis en la pantalla, pasa la pantalla, el manifiesto pues viene resaltando la lucha contra la guerra y la política del rearme y frente a la propaganda bélica, pues el rearme y el incremento de gastos militares, defendemos la movilización por la paz como un derecho básico de los pueblos, y que ninguna nación debería padecer guerras ni agresiones. Y vamos a decir también alto y claro en esta movilización no la guerra, y al mismo tiempo de exigir la salida inmediata de España de la OTAN, porque en una república del siglo XXI debe ser garante de la convivencia y la cooperación y la amistad entre los pueblos, ¿vale? En esa república que reclamamos no implica solo la forma de Estado, sino un nuevo modelo económico-social al servicio de la mayoría social. Cuando quiero comentar, ya con esto ya termino, comentar de que a los que nos vean
por las redes sociales a través de este vídeo que estamos grabando para emitirlo posteriormente, es la necesidad de que la gente se moviliza y de que llenemos las calles para exigir que haya un cambio de régimen, de que no se ha depurado no ha habido depuraciones del viejo régimen, del franquismo, que llevamos desde el año 39, cuando y hubo una transacción, pero para que quede todo como está, y debemos darle voz al pueblo, pero con una participación ciudadana. Pues ahí en este cartel, como veis, tenéis el contacto a través del correo electrónico, del número de teléfono que viene en el cartel. La salida de la manifestación será desde la Puerta del Sol. Habrá una parada del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde aparte de gritar contra la política de rearme y el no a la guerra y la salida de España de la OTAN, de esa organización criminal, habrá también intervenciones de gente de la cultura, breves intervenciones que en esa breve parada que haremos en el Ministerio de Asuntos Exteriores hasta llegar donde se realizará un acto donde se le dará el manifiesto cerca de Atocha, en la plaza de Reina Sofía, ¿no? Cerca de Reina Sofía. Del museo. Del Museo Reina Sofía. Pues muchas gracias por su atención y cualquier duda y pregunta pues pueden hacerla en este momento. Duda y pregunta.